por, ¿por qué? Por Por, micrófono, por Zoom. ah, Pues qué pena. Entonces, vea, ¿qué es lo que transportan las plaquetas realmente? ¿Qué es lo que tienen? Y eso va a ser muy importante para nosotros. Eso se llama un factor de coagulación. Y el factor de coagulación principalmente va a tener, y ojo con esto, calcio. ¿Sí? Las personas que se demoran mucho en, ¿en qué? En cicatrizar o que no les para el sangrado, es porque las plaquetas no están funcionando bien, es decir, no tienen buena cantidad de calcio. El calcio es muy importante para la coagulación. En inglés, ¿cierto? Y bueno, en español también, digamos, por ejemplo, ustedes han escuchado una afección médica que se llama la trombosis, seguramente, ¿no? sí, Perdón, por favor, me habían llamado. ¿Qué pasó? Que si han escuchado esa palabra, la trombosis. Sí, trombosis. Es algo que ¿No hace saben que la qué es? sangre no funcione bien. Sí, que la sangre no fluya bien y que la sangre esté atrancada en un lugar. Se tranca, ¿sí o no? Hay algo que la obstruye. Por tanto, eso no era forma, un coágulo de sangre. exacto, Sí, eso. ¿Se un llama coágulo. igual? Eso lo explicaron en Cataracosa y Bubla, que eso sí fue en el corazón, que se Claro, traba lo que no dicen una en trombosis Hataraku, ahí. lo que no dicen en Hataraku es que, claro, puede pasar que la sangre se tranque y se empieza a coagular. ¿Pero por qué se coagula? Porque las células están mal. Las células No, no sé. porque llegan muchas plaquetas alrededor de esa burbuja, digamos, de sangre que se hace y forman una bolita de un coágulo, ¿cierto? Pero es por Sí, las sí. plaquetas. Por eso se llaman trombocitos, porque forman trombos, forman coágulos de sangre, ¿sí? Acá Entendible. en español nosotros le decimos plaquetas. Así fue el nombre que le dieron, pues en una especie de traducción, pero pues serían trombocitos, realmente el nombre, digamos, más adecuado. Pero no Profe, pasa yo nada, le tengo vamos una a seguir pregunta. diciendo plaquetas, bueno. Profe, tengo pregunta. Dime. En el segundo capítulo de Hataraku normal, la primera temporada, en el segundo explica lo de las plaquetas, ¿sí? Ujú. Lo que ellas hacen es llevar el coágulo de sangre o sus coágulos, ¿sí? No, ellas lo Eh, que ponen es el factor de coagulación. Eso es los factores de coagulación y lo Sí. llevan a lavar. ¿Eso de qué le sirve? ¿A qué? No, ya no, ¿a qué? O, s- o sea, en la serie lo llevan a lavar en el agua. Ah, bueno, no, Y lo eso. que están es preparando esa eh, fibrina o esa fibra para que se peguen, es algo muy pegajoso. Y ellas no es que llenen el ah, coágulo, lo que hacen es que con eso las células sanguíneas se van pegando. Ahora, ¿por qué se pegan las células sanguíneas? ¿Por qué se necesita? Más bien, la pregunta es ¿para qué se necesita? ¿Para qué el cuerpo necesita que se peguen esas células sanguíneas? ¿Para qué? ¿Las plaquetas? Pues obviamente para que el sangrado, para que no lleguen infecciones Muy de bien, fuera. primero frenar la herida, chin, pero Sí, sí. después, o sea, ¿por qué no pegar otra cosa sino células sanguíneas como tal, principalmente glóbulos rojos? Por eso la costra es roja. ¿Por qué? Pues ¿Para qué? exactamente porque son sanguíneas, o sea, son sanguíneas. Papu no está diciendo nada. Ah, pues, profe, pues obvio, pues porque son sanguíneas y no son óseas. Obvio, profe. Ay, eso No, lo sabe cualquiera. No, pero ¿por sí, qué? claro, ni idea. Ah, Ah, bueno, listo. eso es más sensato, ¿sí ve? Listo, no sabe, pero alguien suponga por qué. Si se pueden acordar de la serie, sería magnífico. ¿Qué transportan los glóbulos rojos? Nutrientes. oxígeno y Nutrientes, bueno, eso. oxígeno y nutrientes. Es Nutrientes. decir, o No, sea, los glóbulos rojos tienen lo necesario para hacer un proceso muy importante a las células que se van a regenerar, que se llama la costra. No. respiración. O sea, Pero, ¿qué es la respiración? Otra vez El volvamos. el proceso de recibir oxígeno, ¿sí? No, este man. Ay, Dios. Bueno, Mm, Profe, ¿qué es la respiración otra vez? para obtener ATP. Exactamente. O sea, el proceso de degradación de glucosa para obtener energía. la misma cosa. No es lo mismo, viejo. Una cosa es que yo le diga, es que antes ustedes por eso les enseñaban eso y están tan confundidos. Entonces, ustedes dicen, ah, sí, respiración, entra de oxígeno, sale dióxido de carbono, profe. Eso es lo que ustedes dicen.
¿Eso pasa en la respiración? Sí, sí pasa. Entra oxígeno y sale dióxido de carbono, pero no es lo importante de la respiración. ¿Qué es lo importante de la respiración? Generar ATP. glucosa. Producir energía. O sea, coger la glucosa, la mitocondria coge la glucosa, la degrada y obtiene energía química llamada ATP, adenosintrifosfato. Eso es lo importante. Claro, entra oxígeno y sale ese carbono. Sí, eso pasa, sí, pero no es lo Sí. importante. Lo importante es que se produce ATP, o sea, glucosa. Gasolina, papu, gasolina, o sea, lo que mueve el motor, papu, así, tin. Profe, ¿puedo compartir algo rápido? No. Es Vamos, rápido. ¿Qué vas a compartir? Algo que no entendí que llevan las paquetas. Gabriel, Pero- vamos a hacer un nuevo fondo de pantalla. Pero en pantalla, Calla. ¿vas a compartir Sí, pantalla o solo vas a hablar? es rápido, rápido, rápido. Solo es decir que sí, ya. A ver, a ver. El A nuevo ver. fondo de pantalla de Gabriel. Calla. Calla, amigo Casallas. Uy, Pero, suena bien. pero, profe, déjame Calla, compartir. amigo Casallas. Uy, suena bien. Toca así, yo veré, todos le vamos a decir así. Calla, Calla, amigo amigo Casallas. Casallas. Amigo Casallas. Siempre me calla, profe. Es hora de callarlo a él. Oh, y entonces le tienes que decir, calla, amigo Casallas. Calla, Mr. Estrada. Bueno, profe, déjame compartir. Ah, no, espera que sí, se me olvidó dar la opción. Yo todo, pero este Sí, man, ¿por sí, qué no sí, comparte, papu? Estamos desde afán. sí. Vale. Em, ahora se trabó esto. Ay, Hernández, ay, papu. Ya, profe. Ahora. ¿Qué dices? Ah, espera, Em, espera. Me espero. toca pausar la grabación porque, papu, Copyright. no, Profe, ¿hoy está bien? ¿Qué le no, pasó? estoy triste porque ustedes no copian de nada y se les olvida todo. Fue Casallas, profe. Coste. Ay, Dios mío. Entonces, miren, por ejemplo, hay unos tubitos cuando nos sacan sangre. Acá en Colombia usamos uno moradito, de tapa morada, todos lo hemos visto, ¿cierto? Porque es uno de los más usados cuando nos van a sacar sangre. ¿Sí lo han visto? Uno como estos, pero véalo, véalo, A mí me véalo. sacaron sangre en diciembre. Este, tapita morada. Entonces, estos de tapita morada van a tener una sustancia que se llama la heparina. La heparina no deja que llegue calcio a la sangre, ¿sí? Rompe ese calcio. Y entonces, ¿qué generaría en la sangre? ¿Cómo? Que se derrame. No, pues que se derrame no porque está dentro del tarro, pero evita que, ¿qué? Que se coagule. Que se coagule. O sea, si el tarro tiene heparina, siempre va a estar en estado líquido la sangre después de haberla sacado. ¿Por qué? Porque quita el calcio. ¿Listo? Ahora, si necesitan ver otras cosas, etcétera, otras, digamos, que tienen sueros y cosas así, ¿cierto? Para sacar nuestro suero también de la sangre, ¿no? Dependiendo. Por eso hay varios tubos de diferentes colores. ¿Listo? Sí, Sí. Sí. Listo. Ahora, voy a volver a lo mismo. ¿Por qué empezamos a hablar otra vez de esto, de estas células y todo? Porque todo lo que está creado, todo lo que se está haciendo, todo es gracias a quién. O sea, ya materializado, ya hecho, ¿a quiénes? ribosomas. A los ribosomas. Entonces, una cosa importante, ahorita que Laura me estaba pidiendo otra vez la explicación. Entonces, volvemos otra vez. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, no sé, sistema muscular, si yo estoy hablando de sistema muscular, por ejemplo, debo entender, por ejemplo, que el sistema muscular tiene una muy buena cantidad de, ATP. muy bien, ATP. O sea, si tiene mucho ¿En serio? ATP, ¿tiene qué? ¿Tiene muchos ¿En qué? serio? Sí, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesita ATP? Listo, le diste. No sabías, solo botaste información y le diste, listo. Pero ahora que ya sabes, ¿por qué crees que tenga tanto ATP? ¿De qué se encarga el músculo?
Profe, es El una pregunta músculo para él o no para todos. da- o sea, Todos, el que no quiera responder. necesita energía para moverse, porque el músculo Ah, se ok. de Y las gasta fricciones y todas esas cosas, entonces necesita energía y el ATP es energía. Muy bien. Es Ah, decir, ¿tiene muchas qué? ¿Quiénes producen el eh, ATP? mitocondrias. mitocondrias. Excelente. Entonces el Ah, músculo tiene muchas mitocondrias porque necesita energía para mover. Excelente. ¿Qué otra cosa tienen en gran cantidad? Mejor dicho, volvemos a lo mismo. Esto ya lo habíamos hablado, estoy seguro. Pero cuando uno hace mucho ejercicio, mucho ejercicio, ¿qué pasa con el músculo? Con los músculos del cuerpo. se cansa, se dobla. Desgasta. No en un día, o sea, no estoy hablando de hacer ejercicio en un día, no. Digamos, por ejemplo, hacemos rutinas de ejercicio de aumento de masa muscular durante Flexión, 3 años. 3 años. ¿Qué pasa con los músculos? pues se desgastan, o al revés, mentiras, al revés, se fortalecen. ¿Y qué pasa con ellos? Eso, Zapata, ya me lo está escribiendo acá, Zapata. Crecen. Pues sí. El músculo crece, es un órgano que crece. Si usted lo estimula, si usted hace ejercicio, obviamente eso tiene que ver mucho también para que crezca con su alimentación, pero si usted trabaja mucho fuertemente en hacerlo crecer, pues tiene que hacer mucho ejercicio. Entonces, como crece, ojo con lo que voy a decir ahorita, como crece, como se está agrandando, tiene gran cantidad de qué? Núcleos. Ujú. Muy bien, necesita los planos para poder crecer los planos, pero si crece, tiene gran cantidad de Ribosomas. No sé. ribosomas, que cogen eso y le dicen, oiga, necesitamos crear, o sea, los ribosomas dicen, oiga, se rompió la célula, porque cuando hacemos ejercicio el músculo se rompe, ¿cierto? Ahí Zapata también me lo escribía. Entonces la célula se rompe y los ribosomas dicen, oiga, necesitamos crear más células musculares. Entonces cogen esa información del núcleo y empiezan a producir células musculares, a producir. Hágale, créala. ¿Quién tiene la información? El ADN. Tiene ¿Quién la copia? la ribosoma, El ARN. ARN, pero otra RN, Recuerda, ¿el ARN dónde está? los ribosomas. Listo. Llega al ADN y lo copia. O- ¿Y se devuelve a dónde? al núcleo. Al ribosoma, papo. Ahí, a ver. Están confundidos, están confundidos. A ver, ¿el ribosoma dónde está? Al lado del núcleo. No, Afuera, ¿sí o no? Al lado del núcleo, afuera. sí, sí. El ribosoma que tiene dentro. ARN, ARN. ¿Listo? Sí. Función del ARN. copiar el copiar la información del Eso, ADN. copiar información del ADN. ¿Dónde está el ADN? en el núcleo. En el núcleo de Muy bien, función del ADN. Guardar la información del información. cuerpo. Listo, guardar información. Entonces volvemos. Es lo mismo acá. Entonces digamos que todo este cuadro blanco del plano es el núcleo. ¿Listo? Y adentro está el ADN, o sea, el plano. Y entonces acá hay un ribosoma, el ribosoma manda ARN, copia esto, en el caso de la célula muscular, ¿cierto? Le dice, oiga, necesito la información, páseme la información de cómo es una célula muscular para poder hacer otra célula muscular cuando hacemos ejercicio. Entonces, la copia, lo que necesita, y acá la devuelve. El ribosoma con esta información empieza a producir todo lo que necesita otra célula muscular. ¿Listo? Entonces, si está creciendo mucho el músculo o si nosotros crecemos de estatura o envejecemos o lo que sea que aparezca en nuestro cuerpo, también es gracias a los ribosomas. O sea, los ribosomas son los que hacen eso, lo hacen. ¿Listo? Laura, ¿quedó un poco más claro o muy confuso? No, profe. ¿No qué? ¿No quedó claro? No, o sea, Profe, 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 tengo una pregunta. A ver, pero solo una, Gabriel. Profe, ¿sabe? Ok. Listo, no mentiras, dale, Pregunta, las que quieras, hágale. ¿cuánto, ¿qué es la glicoproteína IP?
¿En dónde está? No, no sé. No, es que aquí estaba viendo el capítulo 2 y decía, no olviden usar la glicoproteína IV para no salir volando. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué Cataracosa y célula? Sí, sí, pero ¿qué célula específica? plaquetas. ¿Glicoproteína qué? IV, ¿Y B? sí, o LB, Me no toca. sé, Ah, es un LB. palito. Bueno, devolvámonos. Las glicoproteínas son unas proteínas eh, que van a cumplir múltiples funciones, sobre todo en sistema conectivo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas glicoproteínas, o sea, que tienen glucosa y proteínas, ¿listo? O sea, glucosa, bueno, tienen algún azúcar, ¿no? Algún azúcar, no solo glucosa, y van a tener proteínas. En el caso de las glicoproteínas que tienen, no solo esas, sino las que tienen las plaquetas, que son de citoplasma, ¿para qué crees que sirvan? ¿Puedes volver a repetir? ¿Para qué? ¿Para ¿Puedes qué volver crees a que sirva? repetir? ¿Para qué crees que sirva esa proteína? En glico no tiene que ver algo con glicerina, ¿no? Sí, o sea, ya te dije que era glico y que era la proteína. Glico hace referencia a algún azúcar que está por allí. Y la proteína, claro, los aminoácidos que se unan. Pero ojo, estamos hablando de quiénes. O sea, primero hay que entender de quiénes estamos hablando. Plaquetas, Listo, ¿qué hacen las plaquetas? cicatrizar la herida con el coágulo de sangre, Ajá, ajá, es decir, forma coágulo. Es decir, ¿qué hacen con las células sanguíneas? ¿Qué hacen? coágulo, Sí, pero ¿qué hacen? ¿Qué es un coágulo? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué es una costra? A ver, en el capítulo Es donde se forma la costra, está el una glóbulo unidad. rojo caminando libremente y pisa la Es, glicoproteína. ¿Y qué pasa con el glóbulo rojo? se es que pega, se pega. Se O sea, pega. la Función de la glicoproteína glicoproteína. es la que se pegue en las células sanguíneas, ¿no? Sí, ya, Sí. listo. Dilo así, coloquialmente, a lo colombiano. Que se peguen las células sanguíneas. Es decir, las plaquetas o lo que hacen es poner, ¿cierto? Esa fibrina, y la fibrina está hecho de muchas glicoproteínas, o sea, muchas sustancias. Pero ¿cuál es la función de eso? Que se de que peguen se las células, eso, que se peguen, que se peguen. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué se necesita que se peguen glóbulos rojos? Pues porque los glóbulos rojos tienen oxígeno y tienen glucosa. Por tanto, las células de la piel, por ejemplo, si nos cortamos piel, que se van a regenerar, ¿cierto? Van a tener ahí rápidamente glucosa y oxígeno. Van a tener ahí. Entonces, por tanto, los ribosomas pueden producir muchas células de piel para regenerarse porque tienen buena cantidad de qué? De glucosa y de oxígeno. ¿Sí entienden? O sea, el cuerpo no está funcionando así porque sí, aunque ustedes crean, pero no, el cuerpo sí trabaja mucho, sabe cómo debe trabajar, ¿sí? No es de gratis. Tantos años de evolución que hemos tenido como especie, o bueno, todos los seres vivos, que el cuerpo se autorregula, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, miren, es que estamos viendo acá del plano, el ribosoma y todo eso. Ese sistema permitió o permite que que se creen todos eh, a ver, esperen, que se creen todos los tejidos, ¿listo? Que se creen todos los tejidos. Profe, Dime, una pregunta. dime. ¿El ADN en algún momento deja como de funcionar, o sea, como de dar información sobre la persona? No, no, mi amor, ¿Ni siquiera de un muerto? ¿No? ¿Nada? no, tampoco. Por ejemplo, tú sí has visto estas cosas fantásticas que a veces ponen de, vamos a revivir un dinosaurio. Ujú. ¿Sí has visto eso? O sea, como lo que hace Jurassic Park. Venga y ponemos una imagen de Jurassic Park para contextualizar. Todos se han visto eso, ¿sí? ¿Todos? O sea, que arman como un dinosaurio con varias partes de otros.
dinosaurios y así, ¿no? Claro, pero miremos esto. ¿Qué es esto de Jurassic Park? Digamos, por ejemplo, pongamos esta imagen. Ah, Listo. ¿Qué es Jurassic Park? Un parque de dinosaurios. Claro, traducido en español. El Parque Jurásico. Listo, bien. ¿Pero qué es? ¿Es un sitio donde qué? ¿Hicieron qué es o un qué? sitio donde recolectaron el ADN de un dinosaurio. Ah, ok, listo. Mira, si nosotros tuviéramos una célula de un dinosaurio y esa célula se le puede extraer el ADN, ¿qué podríamos crear? Otro Vida. Un dinosaurio. Dinosaurio. Podríamos crear dinosaurios. Porque la función del ADN es solo almacenar información. Y si nosotros cogemos ribosomas y esos ribosomas empiezan a crear cosas, lo que pueden crear es un dinosaurio. A ese proceso que te estoy mencionando lo vamos a llamar clonación. ¿Listo? Eso se llama clonación. A partir de una célula se crea, o de una serie de células puede ser, se crea un organismo completamente desarrollado, como estos dinosaurios, que pueden ser clones. Entonces mira que el ADN, su función es solo la de almacenar esta información genética, pero quien se encarga ya de materializarla es el ribosoma. Pero ojo, claro, en una persona o en un animal o algo que muere, claro, llegará un punto, mi amor, cuando se están descomponiendo, donde pues ya se va a empezar a dañar el ADN y quede todo dañado. Por ejemplo, no todos los dinosaurios, o bueno, los fósiles que se consiguen o que se encuentran de los dinosaurios tienen material genético. ¿Por qué? Profe, repite la pregunta que se cortó. Pero ¿por qué me hacen repetir tanto? Porque los No, fósiles que están en los museos no tienen material genético. Pues, profe, porque están enterrados hace más de 100 millones de años bajo tierra. Claro, pero es por algo, sí, eso está muy bien. Como estaban bajo tierra, lo que nosotros estamos viendo en los museos cuando vemos fósiles, ¿cierto? De, de dinosaurios o de lo que sea, si han ido a Villa de Leyva, allá hay también fósiles marinos de dinosaurios, ¿sí? Lo que estamos viendo no son huesos, ¿sí me entienden? Son como réplicas. ¿Qué? Uf, ¿qué pasó? ¿Qué? Mero flow. ¿Quién es? ¿Quién es? Uy, esa música. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué Era, flow? ¿Qué flow? quedó grabado, profe. era Quedó la grabado. Monkey cantando. ¡Qué flow! Entonces, miren, cuando nosotros vemos los fósiles, digamos acá, por ejemplo, lo que estamos viendo como tal no son huesos. Tierra. Lo que estamos viendo ahí, en vez de huesos, o sea, son rocas con la forma de un hueso. Es decir, un ser vivo murió ahí, con esa forma, Chan. Como había tanto polvo, los huesos empezaron fue a rellenar de tierra. Los huesitos empezaron a rellenar de tierra y crearon el fósil. Pero, por ejemplo, cuando vemos esto, acá, esto no es un esqueleto, o sea, no es hueso, sino son rocas que tomaron la forma de ese hueso. Es como si el hueso hubiera servido como molde para formar esa roca. Y por eso tuvo... Dime. ¿El mismo hueso se convierte en roca con la tierra? Sí, mi amor, eso estoy diciendo. Ahora, para que sepan, la palabra fósil significa huella o marca. Entonces, un fósil es una huella o una marca que dejó un ser vivo durante el tiempo. ¿Sí? Es una marca. Entonces, se reemplaza el hueso por roca. Entonces, la mayoría de esas células que tenían el material genético, pues mueren. ¿Listo? La mayoría de células que tienen ese material genético, pues van muriendo. Y como van muriendo, eh, digamos que van a ir destruyéndose, se va a ir destruyendo poco a poco su material genético. Sin embargo, se han encontrado algunos fósiles que por alguna extraña razón en sus partes internas lograron conservar algunos rastros de material genético.
Si uno logra obtener ese material genético, se puede hacer un clon. ¿Listo? Porque ya se tiene el plano, se tiene el plano. Lo único que toca hacer es empezar a construirlo. Entonces miren que nosotros, los seres vivos, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos, tenemos un plano. Y volvemos a la pregunta al inicio. ¿Cómo se llama ese plano? Pista, no todos tenemos ADN. O sea, como plano principal. O sea, hay unos que tienen ARN y otros que tienen ADN. Entonces, ¿cómo se llama ese plano que tenemos todos los seres vivos? Muy bien, muchachos, excelente, están concentrados. Material Hueso. genético. ¿Listo? Sí. O sea, el material genético, bien sea ADN o bien sea ARN, es lo que está conformando todos nuestros tejidos, en nuestro caso. Pero si ustedes miran afuera, las plantas, los árboles, miran todos los seres vivos, las aves que están volando o las bacterias incluso, ¿por qué no? Incluso ahí sí podría entrar incluso los virus, porque los virus también tienen material genético. Tienen un plano para poder hacer esa arquitectura, para poder hacer esa construcción que se llama el virus. Solo que necesitan engañar a nuestras células para que las construyan los ribosomas. Pero si ven, o sea, es toda una máquina. Si nosotros vamos a hablar de tejidos, por ejemplo, ahorita, los tejidos realmente, ¿cierto? Los tejidos realmente son los que van a permitir que nosotros estemos construidos, hechos así como estamos, ¿cierto? Esos tejidos van a tener una organización específica. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Listo. No. Entonces, ya saben, todos los días tienen que darle gracias a los ribosomas por haber creado muchas cosas en su cuerpo. Listo. ¿Quién iba a exponer? Acosta, creo que era. ¿Quién era? ¿Vas a exponer de una? Ya la comparto pronto. Listo, espérate, yo voy a compartir para que puedas. Profe, no. Bueno. La diferencia principal es que la eucariota tiene núcleo y el núcleo es donde se almacena su ADN, que es el material genético de esta, y su núcleo está rodeado por una membrana. En cambio, la célula procariota no tiene núcleo y su ADN flota al interior de la célula. Ambas células tienen estructuras en común, las dos tienen membrana, ribosoma, citoplasma y ADN. Las células eucariotas tienen múltiples cromosomas compuestos por ADN y proteína. Y en las células procariotas el ADN forma una larga cadena que se enrosca en sí misma, que es esta. La diferencia es que la célula vegetal contiene una gran vacuola que se usa para mantener la forma de la célula y pues esta tiene pared celular. En cambio, la célula animal tiene muchas vacuolas pequeñas y la célula animal solo tiene una membrana y carece de pared celular. Los cloroplastos se encuentran en plantas y algas, son responsables de capturar la energía luminosa y la fotosíntesis se da en el cloroplasto. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, pues ya que rompen las moléculas de combustible y capturan la energía en la respiración celular. La respiración se da en la mitocondria. Los tejidos pues son la unión de células del mismo tipo. El tejido cartilaginoso pues, sirve para de soporte de otros tejidos y permite la permanencia de luz en algunos conductos. El tejido nervioso, su función es recibir, generar y transmitir información que venga del interior y el exterior del organismo. El tejido adiposo, pues la función es brindar calor y energía, protege a los órganos internos. El tejido óseo proporciona el soporte interno del cuerpo y sirve para la inserción de los músculos y los tendones. El tejido muscular, pues la función es la contracción y recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos pues generando un movimiento. El tejido
conjuntivo pues protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. Este tejido también almacena grasa. Y el tejido epitelial, pues la función es absorción y secreción del intestino. Y ya, profe. Bueno, bien. Hoy es el día de los 100. Te voy a poner 100 porque expusiste hoy. Entonces, muy bien. Digamos que al final hablabas del tejido epitelial, pero digamos que el tejido epitelial también va a tener una función muy importante, además de absorción y de secreción. ¿Cuál será la función importantísima del tejido epitelial? El desecho de residuos. Sí, también, eso es secreción. O sea, dentro Ay, de la secreción entra ahí. Pero ¿qué sería eh, Proteger. Ujú. muy bien, como la piel? O sea, la piel tiene también una función de protegernos ante el entorno. Imagínense, esto de pronto les va a llevar a imaginarse cosas raras, pero sí, toca así. Imagínense que nosotros no tuviéramos piel o tuviéramos otro tipo de piel, no como la de nosotros. Digamos que tuviéramos un tipo de piel como la de un anfibio. ¿Qué pasaría con nosotros? sería asquerosamente asqueroso. Ok, sí, pero ¿cómo sería nuestro estilo de vida? Se cree que haríamos baba de la piel. Claro, necesitaríamos lubricarla, pero Viviríamos entonces necesitaríamos vivir ¿en dónde? en lugares pantanosos. Eso, muy ¿Sí? bien. ¿Sí? ¿Listo? O sea, agua. Necesitaríamos lagos, así como como los anfibios, perdón. Así como los anfibios, que pues entonces vamos a ver los que están cerca a los lagos, lagunas, etcétera, y todo el tiempo están humedeciendo su piel, necesariamente. Ahora, hay algo muy importante de los anfibios, que pues obviamente generaron una adaptación buenísima, y es que ellos pueden respirar por los pulmones también, o sea, hacer intercambio gaseoso, pero también lo pueden hacer por la piel. Nuestra piel no puede hacer eso, ¿no? Bueno, dice Zapata, no nos podríamos termorregular. Bueno, eso lo hace principalmente el hipotálamo, pero digamos que sí, dependeríamos más de las condiciones o de la temperatura externa. Dependeríamos mucho más. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, chiquillos míos, que los sistemas, esperen que quiero volver acá. ¿Dónde está? Bueno, volvamos acá a los fósiles. Que los sistemas se van a ir formando con funciones específicas. Es decir, al comienzo, cuando nosotros empezamos a formarnos, hay unas celulitas principales que se empiezan a desarrollar. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas celulitas? Bueno, buscámoslas rápidamente porque ya se acaba el tiempo. Bueno, miremos acá. Ya las leyeron, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Hola! Ah, células Hola, madre ¡Células embrionarias. madre! Listo. Las células madre o también las llamamos células madre embrionarias. ¿Por qué embrionarias? Porque se están dando cuando el bebé se está formando. Estas células son muy importantes, muchachos, porque estas células no son diferenciadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede convertir en cualquier célula muscular o sanguínea o En la que sea, sí. en la que sea. Sin embargo, ya cuando se especializan, cuando empiezan a formar los tejidos, cuando se especializan, de ahí en adelante los ribosomas solo van a copiar la información genética o sea, van al ADN, los ribosomas o el ARN va a copiar solo la información genética para esa célula específicamente. ¿Listo? Así es como se empiezan a crear todos los tejidos. Entonces, por ejemplo, las células madre, ¿cierto? Las células madre embrionarias, ¿cierto? Van a crear más células madres embrionarias. Estas células son tan importantes porque, para la medicina, son muy importantes porque permiten crear cualquier tipo de célula. Se pueden regenerar tejidos, incluso se ha pensado, no, yo me imagino que ya se ha hecho, obviamente, pero no sé si se haya hecho con éxito,
crear órganos, por ejemplo. Digamos, alguien necesita un riñón, por ejemplo. Entonces, con células madre existe la posibilidad de que se diferencien para que esas células puedan volverse un riñón o puedan convertirse en ese desarrollo embrionario para formar un riñón. Estas células por eso son tan, no sé, tan codiciadas médicamente, porque los tejidos de todos nosotros nacieron de estas. En el cordón umbilical todavía se encuentran células madre, sirven mucho para los tratamientos. Los ribosomas empiezan ya después a especializarse y forman ciertos tipos de tejidos. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto, entonces, ¿qué? Nos vemos en la otra clase. Los quiero mucho, son los mejores. Chao, profe Rafi. No, profe. Chao, papu. Chao, muchachos. Lo mejores, lo mejores. Chao, profe. Chao, muchachos. Oiga, pero ¿por qué ponen eso cuando estoy grabando?